Y pues listo. Pues muy bien. Pues muy buenas tardes a todas, chicas. La verdad es que es un gusto seguir con esta rutina maravillosa de vernos de vez en cuando. Ya creo que se va viendo ya más de cerca la oportunidad de vernos prontito en persona. Y bueno, tengo que contaros varias anécdotas de este libro para calentar un poquito el ambiente, pero además anécdotas muy, muy sabrosas y muy interesantes. Hace bastante tiempo, pues yo diría incluso algún que otro año, 2 años o así por lo menos, salió en prensa una noticia acerca de esta mujer desconocida para nosotros, Jean Baret. Y recuerdo que lo comentamos en la editorial porque la típica, es una historia que tenía todos los componentes que nos podían gustar. Una mujer desconocida, una aventura increíble, el mundo de la botánica, el siglo XVIII. Y entonces dije, qué pena. Comentamos, es que lo recuerdo perfectamente, que no haya un libro por ahí que recoja un poco la peripecia de esta mujer tan interesante. Y fue de esas cosas que no es que se quedara en el olvido, porque de alguna forma se quedó en algún recoveco cerebral. Y es de aquí, para lo que veis, lo que son también eso, las casualidades de la vida, que al principio de la pandemia, a través de otra compañera de la editorial, Lola, que trabaja en Lumber, me dice, oye, te voy a mandar el manuscrito de una amiga que yo conozco. Yo dije, bueno, como tantas otras veces que muchos compañeros te van pasando pues manuscritos o tal, que tienen amigos, familiares, esto. Y yo que estaba aquí en mi casa, pues eso, pensando, en fin, que se nos venía el mundo encima y que el cielo se caía sobre nuestras cabezas, como decían en los tebeos de Asterix, y cae en mis manos la historia de esa mujer de la que desde luego no me había olvidado y estaba contada de una manera maravillosa. Yo dije, pero bueno, ¿y este milagro? Porque era realmente como haber ido a la lámpara del genio y que te hubieran dado realmente algo que estábamos deseando leer. Para más, Inri, la autora, se sabía la vida de Jean Baret por el derecho y por el revés, porque era, y aquí otra cosa, otra coincidencia alucinante, era botánica ella misma. Entonces, una mujer que tenía una experiencia en la investigación botánica de muchísimos años, directora del Jardín Botánico de Madrid, en fin, que todo aquello, yo dije, bueno, esto es una maravilla. La verdad es que fue una de esas cosas en las que si yo creyera en la astrología diría que se habían alineado los astros. Así que, bueno, empezamos a trabajar juntas, hubo que hacer algún retoque a la novela, que fue otra oportunidad maravillosa para conocer a Teresa. Ya se acabó aquel primer confinamiento, pudimos vernos las caras, etcétera, y hemos estado todos estos meses ella trabajando y yo aprendiendo. Tengo que decir que ha sido como una masterclass en biografía, en historia de la ciencia, en botánica, en sentido del humor, en capacidad de... En fin, ha sido un proyecto realmente precioso en el que me alegro muchísimo de haber estado ahí, que ha tenido pues eso, muchísimo, para mí desde luego, muchísimo encanto y aprovechamiento. Así que estoy súper feliz de tener en las manos este libro, que creo que tiene muchísimas virtudes, como os digo, primero la recuperación de una mujer desconocida con una peripecia maravillosa, que eso es algo que realmente a todos nos gusta, y luego la inmersión en un mundo que es el mundo de las expediciones científicas, que tiene muchísimo encanto, muchísima poesía y nada que envidiar a la mejor de las historias de aventuras que aquí, como todos somos grandes lectores, nos hemos nutrido de ellas. Entonces todos habíamos ido a hablar del famoso Bougainville sin saber muy bien qué es lo que había hecho aquel hombre, y aquí nos lo cuentan de pe a pa, vamos, que estamos metidos en las bodegas del barco, y yo también tengo la sensación de que este libro nos convierte a todos un poco en polizontes, ¿no? En meternos en esos barcos que iban a lugares que ahora, bueno, que eran otro planeta para aquellos franceses tan del siglo XVIII que se lanzaban ahí a descubrir todas las maravillas que todavía en esa época encerraba el mundo. Y bueno, ahora os dejo porque vais a disfrutar muchísimo de Teresa, que es una mujer que, en fin, que no tiene redes, pues porque no quiere, pero vamos, que es una contadora de historias maravillosa, una auténtica Serezade, y que te contagia su entusiasmo y su conocimiento por todo este mundo y todas estas peripecias tan fascinantes. Muchísimas gracias, Teresa, y chicas, a disfrutar, a zambullirse. Bueno, pues muchísimas. Yo antes de que empecemos esto, también quiero darte las gracias, Miriam, porque de verdad que ha sido para mí una experiencia increíble. O sea, que he llegado ya a estas alturas de mi vida y que esté ilusionada como una colegiala, eso es un lujazo increíble.
porque, bueno, me he adentrado pues, en un mundo, yo había escrito cosas, pero de otro estilo, me he adentrado en un mundo que desconocía y he caído en las manos de Miriam, que, vamos, no ha podido ser mejor la experiencia. Hemos tenido, no voy a decir que un carteo diario, que sería mucho, pero sí nos hemos comunicado frecuentemente, he aprendido muchísimo de ella, y si el libro hoy es como es, con todas sus virtudes, porque los defectos son solo míos, es gracias a Miriam, que en una primera lectura le dio un bonito cepillado, le quitó algunas dosis de melodrama, más que del 18, del 19 que tenía, y lo dejó, no sé, me ayudó, la verdad es que muchísimo a que las cosas fueran como son. O sea que parte de lo que hay aquí, una parte muy importante, y casi todos los logros son de ella. O sea que muchísimas gracias, Miriam, y cuando queráis, pues empezamos. Ha sido un lujazo trabajar contigo. Igualmente. A ver si encontramos más mujeres de estas. O a ver si encontramos algo para tener la disculpa y poder seguir. La verdad, para mí ha sido una experiencia que, además, esto tiene algo de adictivo, ¿eh? O sea que no descarto que siga un poco por estos caminos de la literatura. Sí, es que, bueno, ya dejamos un poco me voy a un segundo plano. Sí que quiero decir, cuando dices que tú estás disfrutando como una colegiala, es que realmente esa es la sensación que yo tenía cuando leí aquella primera versión, porque efectivamente, o sea, recuperó, pues a ver, a todos que hemos sido niños, a todos nos han encantado las novelas de aventuras, nos han encantado aquellos documentales que veíamos sobre expediciones científicas. Yo recuerdo también alguna serie que vimos sobre Darwin, cuando se iba también con el barco por ahí a buscar especímenes y tal. Todo eso, o sea, volvió a aflorar otra vez y dijo, bueno, es que esto realmente está en la masa madre de la imaginación y del conocimiento. Y entonces tú lo explicas además de maravilla. Ha sido un gustazo, Teresa, de verdad, ¿eh? Una lección. Recíproco. Bueno, y ahora ya, cuando Sí. queráis. Adelante, chicas. Sí. Pues empiezo yo. Pues un placer conocerte, María Teresa, un placer leer tu libro, un placer conocer a Jean Baret. Yo te voy a decir que a mí me ha encantado la novela, pero lo que más me ha gustado es que llevaba 150 páginas y me di cuenta, vamos, que no tenía diálogos. Y yo digo, anda, ni falta que le hace. Es que está tan bien contada que no le hace falta. Y mira qué raro, ¿no? Qué raro, porque no se encuentran muchas veces novelas así, sin diálogos. Pero es que tú, al contarlo, es como un cuento, lo vas contando como un cuento y dices, uy, pero si no hace falta, qué bien lo hace, ¿no? Entonces, gracias por esa parte, porque ha sido realmente una lectura apasionante para mí. He conocido muchas cosas que desconocía, claro, sobre todo esta gran mujer. Y bueno, para empezar a preguntarte, ¿cómo llega a ti Jean Baret? Pues llegó, como suelen pasar las cosas en la vida, de una pura casualidad, mirando bibliografía, pero bibliografía científica. Hay una revista que se llama Endeavour, que es una revista que habla de historia de la ciencia e historia de la filosofía de la ciencia. Y esta revista tiene muchos artículos, algunos más rollo, otros más interesantes. A veces cuenta biografías de gente del mundo de la ciencia poco conocida. Y entonces, entre esos apareció, pero allí por el año 2003 o 2004, apareció un trabajo muy corto, un artículo corto de apenas 3 páginas, donde una investigadora de la ciencia de una universidad norteamericana de Pensilvania, que tiene un nombre para mí impronunciable porque es como un nombre alemán, es algo así como Schroenberg o un nombre así, pues ahí hablaba de la aventura de Baret, hablaba de su historia un poco, y todo esto en 3 páginas, resumido pero con muchísimo rigor y a la vez de un modo muy ameno. Y entonces me quedó, lo mismo que Miriam había oído de Baret, me quedó esa idea en la cabeza. Unos años después, bastantes años después,
apareció un libro que se llama, de una norteamericana también, que se llama Glynis Ridley, que se llama The Discovery of Jan Barrett. Este libro, que es una biografía, un ensayo más que una biografía, se adentraba más en esta mujer, contaba muchas cosas de ella, hacía algunas interpretaciones muy interesantes que yo las he seguido porque creo que tiene razón sobre el descubrimiento de que era una mujer, quién lo descubre, dónde, porque lo que cuenta Bougainville pues tampoco es exactamente como Bougainville. Bougainville lo cuenta en su diario del modo que a él más le convenía. Bueno, dicho esto, y después de leer el libro de Discovery of Jan Barrett, vi que ese libro pues tenía varias lagunas en lo que a la parte científica de la expedición y la parte científica de ella correspondía, ¿no? Porque estaba escrito más por una historiadora que por una botánica. Y entonces, no sé, me atrajo muchísimo el personaje, la época, el siglo XVIII me gusta muchísimo. Es también cuando nace la botánica como ciencia, es la época de Linneo, todo eso, las expediciones científicas que a mí desde mi época de directora del jardín siempre me han interesado mucho, por las expediciones científicas españolas ilustradas, todo eso. Entonces todo eso se alineó de tal modo porque me puse a escribir el libro y hasta aquí hemos llegado. Fue así. Pues como dice Miriam, se nota que has disfrutado escribiéndolo, se nota mucho, porque eso lo has transmitido a los lectores y nosotros hemos disfrutado mucho. Por lo menos yo mucho, y yo creo que los que vienen a continuación también. Y para empezar, pues mira, tenemos aquí a nuestro querido periodista, que es Óscar, que seguro que va a recomendar mucho tu libro también. María Teresa, buenas tardes. Hola, Óscar. Coincido con lo que ha dicho Pepa. Muchísimas gracias, porque, como muy bien dice Miriam, traes de nuevo esa literatura que llevamos todos dentro y que nos apasiona y que nos gusta. Y además yo que siempre me he definido, entiéndeme cómo lo digo cariñosamente, pero como muy de letras anticiencias, pero tú devuelves a la ciencia lo que tiene de interesante y de apasionante, su historia, lo que ocurre, y eso claro nos interesa a todos, eso, o nos debería interesar a todos. Entonces, muchísimas gracias por reconciliarme con esa parte que uno va dejando un poquito ahí al lado, no sé muy bien por qué, pero al final vienen historias como la tuya y nos devuelven ese empuje. Bueno, me ha encantado que haya dicho Miriam una cosa que de verdad, te prometo, Miriam, yo había pensado terminando el libro anoche, que es que me gusta cómo no hay el melodrama que podría, entiéndase como lo digo, aunque con muchas comillas, entontecer la historia. Porque claro, la tentación de hacer una cosa melodramática, tremebunda, con perdón a quien le moleste, pero el tiempo entre costuras o historias de este tipo, pues no. Aquí tenemos una historia de verdad, ¿para qué nos vamos a meter en otras honduras? Si la historia en sí misma es apasionante e interesantísima. Entonces quería precisamente hablar de ese tono que has conseguido. Concilia muy bien un libro académico y un libro muy, muy preparado con la mejor narrativa de aventuras. Y limpiando y, como decías, y puliendo y quitando todo lo que podía estorbar. Pero creo que es un libro que tanto a quien quiera leer una aventura en sí misma, da igual fuera real o fuera inventada por ti, como el erudito, el que quiera saber un poco más de la historia de la botánica y de este personaje tan desconocido y lo que esa expedición de Bougainville consiguió y trajo hasta nuestros días, pues también lo va a encontrar, porque es un libro muy documentado, hasta donde has podido llegar, como muy bien cuentas, y el resto avisas muy bien que estás especulando, fabulando, que vas rellenando huecos, pero lo fundamental, lo básico, lo científico, está todo muy documentado y muy bien contado. Yo que repito, soy de letras convencido desde que nací, me he enterado de todo lo que dices, o sea que es un estilo claro y diáfano, pero eso me gusta mucho ese tono, ese estilo que por lo que cuentas con Miriam habéis ido puliendo y has encontrado, y es maravilloso. Pues efectivamente, bueno, eso lo del melodrama es verdad, tenía algunos, no sé, algún caer un poco en el melodrama y sobre todo en la relación de ella con él, de cómo ella le veía a él, al botánico, a Commerson, ¿no? Porque claro, Commerson
como yo le decía muchas veces a Miriam, y aprovechando que no hay aquí más botánica que yo a los botánicos y a los hombres de ciencia con los que llevo conviviendo 40 años los conozco de maravilla. Entonces sé que siempre van a lo suyo, o sea, solo les gusta hablar de lo suyo, todo es lo suyo, claro. La pobre Vare que se enrola la mujer al principio enamorada, se enrola en un viaje alrededor del mundo, pues con él, claro, todo el rato hablando de él, siempre quejándose, siempre hablando de su ciencia, pues eso en una primera versión que era más intimista, claro, cargaba un poco las tintas. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Miriam y con eso que tú estás diciendo. Entonces, al quitarle de eso, el libro yo creo que ha ganado en sobriedad. Y me parece que la sobriedad en la literatura es una cosa interesante, no cargar las cosas demasiado y lo que se quiera cargar, que lo cargue el lector por su cuenta. Otra cosa que, de lo que decías, que siendo de letras te gusta el libro cuando habla de ciencias, es que yo creo que este libro me ha servido a mí como de pretexto. Porque de pretexto para hablar de ciencias desde la historia. Y para eso la botánica se presta de maravilla. O sea, es una ciencia, tampoco me van a oír hablar los botánicos, que de algún modo está a caballo entre las letras y las ciencias. Tiene mucho de historia, tiene mucho de tradición. Y entonces se presta muy bien, cosa que, por ejemplo, la filosofía o la física cuántica no se prestaría. Un libro de una física cuántica, intentar hacer una cosa que una las dos culturas, la de las ciencias y las humanidades, sería prácticamente imposible. Yo creo que en este caso, por el ambiente que recrea, la época que recrea, la ciencia de la que habla, es bastante fácil hacer que esas dos culturas se unan en una sola y que sea un libro de divulgación científica a la vez que un libro de aventuras. No sé, es un poco... Eso quizá es más un análisis a posteriori que a priori. O sea, ese análisis lo he hecho yo después de escribir el libro, pero no lo hice con esa intención. Me dejé llevar por su aventura, sencillamente. Y resultó esto. Pues de verdad, millones de gracias. A ti también, Miriam, por supuesto, por haber pulido el manuscrito de este modo. Además os digo, es que es un libro a contracorriente, es un libro muy diferente. No se parece a nada, aunque tenga muchos ecos de muchas cosas. Entonces es un libro espectacular, porque ahora que todo, por desgracia, está tan esquematizado, tan maquetado, tan diseñado y preparado, un libro que de repente te deja eso con la boca abierta, me dejó mi hermano que me vio terminarlo anoche y decía, pero estás ahí inmerso, ¿qué estás leyendo? Y dije, no lo sé, yo luego te lo paso y tú ya me cuentas. O sea, de verdad, gracias por el trabajo a ambas. No, muchísimas gracias a ti por estas palabras, la verdad que animan mucho. Seguimos animándote, María Teresa. Yolanda. Buenas tardes, María Teresa, estoy aquí. Hola, Yolanda. Un placer conocerte y un placer leerte, porque yo soy muy fan de la historia y me encanta descubrir, pues como es el caso, personajes nuevos. Sí conocía la expedición de Bougainville, evidentemente, pero no conocía tantos pormenores. Entonces, este libro tuyo sirve para viajar, para conocer detalles científicos, como decía Óscar, que yo soy como él, yo soy de letras puras, muy puras, y lo de la ciencia a veces nos parece eso de brujería, pero no, tú casi lo has explicado maravillosamente, con lo cual a mí me ha quedado una sensación de lectora muy completa, muy redonda, es decir, he vivido una aventura maravillosa y al mismo tiempo me he enterado de cosas. Y yo aprovechaba el otro día sabiendo que teníamos el encuentro contigo, estaba buscando datos sobre ti y me fascinaba que en uno de los dos decías que tú en tu juventud habías sido muy fan de Julio Verne. Y entonces yo creo que aquí se explica un poco, porque evidentemente no es una novela de Julio Verne, pero sí hay esos matices con los que Julio Verne también metía mucha ciencia en sus novelas sin dejar de ser novelas de aventuras. ¿Eres consciente o lo has hecho así muy aposta? No. Este análisis que has hecho ahora es la primera vez que lo oigo, que me lo planteo y que quizá tengas razón. Pues me alegro. Sí. Yo, vamos, desde pequeña no sabía leer y en mi casa había unos libros
que venían de mi abuelo, de Julio Verne, unas ediciones de aquellas que se vendían como el folletín y que luego se iban encuadernando todas juntas del año pues 1880 y algo. Yo era muy pequeña y tenía unos grabados muy bonitos, pero muy bonitos, pero todos como muy oscuro, muy tenebroso, las selvas, el fondo del mar, todo eso. Yo desde pequeña siempre tuve una vena muy aventurera. O sea, mientras a mis amigas les gustaban, no sé, los libros más de príncipes y mundos un poco de color de rosa, a mí siempre lo de la aventura me ha atraído muchísimo. Luego me he dedicado a una profesión que afortunadamente me ha permitido desarrollar de algún modo, bueno, de bastantes modos esa vena aventurera. He tenido que viajar a muchos sitios, muchos de ellos científicamente inexplorados, en expediciones científicas, que me ha permitido desarrollar esa vena. Y cuando me he puesto a escribir este libro, me he sentido sobre todo muy a gusto, o sea, muy cómoda, muy, no voy a decir en el papel de Jean-Marek porque mi vida no tiene nada que ver con la de ella, la mía ha sido muchísimo más fácil, pero sí como que me sentía metida en ese ambiente de la aventura, del afán por conocer, de viajar intentando buscar algo. Todo eso me podía poner perfectamente en el lugar de Jean-Marek porque yo lo he hecho. Entonces, quizá eso, y un poco también pues, del conocimiento y tal, hacen que esto que tú comentas, de decir, hombre, que tiene, como las novelas de Julio Verne, que tiene una parte de aventura y otra parte de descripción del medio, descripción de la ciencia, no solo de la técnica, sino incluso de las ciencias naturales, por ejemplo, novelas como La Jangada o Viaje al fondo del mar, pues entonces me ha gustado muchísimo esto que me has dicho. Me alegro. Yo, como te digo, he disfrutado muchísimo de tu novela. Me han encantado las láminas que también vienen incorporadas casi al final. Me parecen preciosas y creo además que son un añadido maravilloso. Así que solo puedo desearte muchísima suerte y de verdad que ha sido todo un placer leerte. Mil gracias. Pues muchísimas gracias. Encantada. Igual. Hola María Teresa. Hola, buenas tardes. Pues encantadísima de saludarte. Bueno, esto es un grupo bastante heterogéneo. Yo soy una mujer de ciencias que le encantan las letras y he aprendido muchísimo. Yo desconocía esta expedición, pero cuando empecé a leerla me recordó mucho a la expedición de Balbín y a Isabel Zendal. A la de Balmis y la de la vacuna. La de Balmis, la de la vacuna de la viruela. Bueno, pues de verdad que es que me trasladé, simplemente me trasladé. He aprendido muchísimo con esta novela, muchísimos detalles, muchísimas anécdotas. Y yo te voy a preguntar, ¿qué te costó más, documentarte o novelar? ¿La parte en la que estaba embarcada o la parte en la que permaneció en tierra? Bueno, a la hora de hacer el libro, la parte de la documentación es la que me llevó más tiempo, porque he tenido que leer muchísimo, sobre todo muchos libros del siglo XVIII, para recrear los ambientes, para recrear los escenarios, por ejemplo, cómo era Batavia en el siglo XVIII, o la isla de Francia, cómo era París en el siglo XVIII. Todo eso me llevó bastante tiempo. Luego, el escribir la biografía esta, pues también eso me costó quizá un poco menos, porque menos en cuanto a tiempo, porque una vez que sabía qué es lo que quería contar, el cómo contarlo fue más fácil. Hubo una parte que es documentación pura y dura, aquí en el sentido de que hay partes que están muy bien documentadas, toda la parte del viaje, gracias a los diarios de a bordo de todos los que fueron con ella, la cosa era más fácil. Lo que fue más difícil es toda la parte de Isla de Francia, porque en Isla de Francia, claro, ella se queda sola, se mete en Montplaisir y entonces ahí, claro, eso es una parte como oscura de la historia. Se sabe lo que hacía Commerson. Commerson escribía muchísimas cartas, afortunadamente, y a través de las cartas de Commerson se puede saber qué es lo que, o sea, las circunstancias que ella vivió, lo que vivía, dónde estaban.
pero hay alguna parte que aquí tuve que tomar una decisión y sin embargo Glynis Ridley en su libro toma otra. Entonces es cuando Commerson se marcha a Madagascar con Yosigny, Glynis Ridley dice que va con ellos Jean Barrett. Yo en ningún sitio he logrado encontrar que ella les acompañara. Commerson jamás la nombra en ninguna de sus cartas, lo que es raro, solo habla de Yosigny y de él mismo. Y yo entonces por eso decidí, ante no saber qué camino tomar, decidí dejarla en Isla de Francia. Acababa de tener un hijo y entonces, claro, parece como raro que la llevara con él cuando la necesitaba más en Isla de Francia para que a medida que iba mandando las colecciones, ella se encargara de ir conservándoselas, cuidándoselas, ordenándolas y todo eso. Pues ahí es una cosa que he tenido que tomar una decisión. Yo creo que por lo menos con los datos que existen o que yo he logrado encontrar, creo que la decisión es acertada. Bueno, vendrán otros y dirán que no, o que sí, no lo sé, pero vamos, yo tomé esa decisión. Luego también, pese a que todo está muy documentado, ha habido que inventar algunos personajes que sirvan un poco de cemento que una al relato, porque es que si no, no había modo de contar, por ejemplo, quién era Poivre, el que fue el intendente, que es un personaje interesantísimo, por lo menos a mí me lo parece, que es el auténtico hombre ilustrado. Entonces, pues ha habido que inventar, y entonces el personaje, tanto de Bernard como de su mujer Claudine, son dos personajes de ficción, pero que sirven un poco para que el relato fluya, ¿no? Y de todos los personajes, cuando has estado escribiendo la novela, ¿cuál de los reales, cuál es el que más te ha sorprendido? El que más me ha sorprendido es Poivre, el que es el intendente de la Isla de Francia, que llega allí, que es un hombre que tiene una historia increíble, que además tiene escritas biografías de él, y a través de sus propios escritos él cuenta su historia, y creo que es un hombre, no sé, un hombre avanzadísimo a su tiempo, hasta tal punto casi para considerarlo un revolucionario. Es que decía que, por ejemplo, la felicidad y las libertades de los pueblos viene a través del fomento de la agricultura, porque eso es lo que les va a hacer libres. Quiere montar, es el que les acaba robando las especias a los holandeses, a la compañía holandesa de las Islas Orientales. Es un personaje que yo no conocía y que por eso es el que más me ha sorprendido. Bueno, el grupo ya tiene también experiencia, viajó a las Molucas también. Viajó, sí, bueno, claro, pero al final él no logró arrebatarle las especias. Él, quien logró arrebatar las especias fue un tal Etcheverry, que yo creo que tiene una ascendencia vasca, pero con ese apellido, pero era francés, posiblemente el País Vasco francés, y este es el que en una expedición propiciada por Poivre es el que acaba robándoles las especies a los holandeses. Pues lo dicho, gracias porque a mí me has descubierto a una gran mujer, una gran pionera, y qué ingrata es la historia muchas veces con estas mujeres. Sí, pero bueno, estamos ahora en una época también de reivindicación, ¿no? Y bueno, poco a poco yo creo que pues irán saliendo estos personajes. Ya conocemos algunas, ¿eh? Sí, claro, poco a poco. Mira Isabel Zendal, por ejemplo. Exacto. Ahora no conocía a nadie, ahora todo el mundo sabe que es la que fue la expedición de la vacuna llevando a los niños. Sí, sí. Claro. Pues lo dicho, enhorabuena, muchísima suerte, espero que tengas mucho éxito con la novela y encantadísima de saludarte, Teresa. Muchas gracias, Amparo. María José Vela. Hola, María Teresa. Hola, María José, ¿qué tal? Muy bien. A mí me ha encantado que me descubrieras a Jean, es que no sé pronunciarlo, no sé si es Jean o Jen. Pues puede ser de los dos modos, creo, porque como se llamaba Juan y Juan a la vez. Claro, es que no, yo francés justito. Pues, yo siempre la llamo Barrett. Pues Barrett. Me ha encantado descubrir a Barrett, pero te voy a decir una cosa, me ha encantado descubrirte a ti. O sea, no hay nada mejor que te puede pasar cuando lees un libro que el autor sea transparente. ¿Sabes? Cuando un autor lo da todo, se nota.
Y eso es lo que a mí me ha pasado con el libro, porque yo lo leía y también me llamó la atención lo de los diálogos y bueno, todo lo que te están diciendo por aquí. Pero es que yo decía, jope, o sea, todo el rato miraba y leía este cachito de biografía y yo decía, es que tiene que ser la caña. Ya cuando vi que había sido la primera directora mujer que hubo del Jardín Botánico, digo, es que aquí hay un filón de autora y es que se nota que lo diste todo. O sea que yo te agradezco doble que nos descubrieras a Barrett, pero también que te hayamos descubierto a ti. Y con esto te quiero instigar a que escribas más cosas y nos cuentes más historias. A lo mejor incluso la tuya. Ya te digo que esto es como la droga. O sea, a mí me está pasando, que de repente ahora como al día no escriba algo, como que de repente no escribí, pero no sé todavía para qué. Escribo cosas, pero es que es como una cosa, como una drogadura, lo necesito. Y bueno, eso pues no deja de ser una misión. Sí, y además ahora que me acaban de jubilar por razón de más. Pues genial, me alegro infinito. Yo te quería preguntar, María Teresa, está claro que tú el viaje lo hiciste con Barrett, o sea, que lo hicisteis juntas 100%, a pesar del espacio temporal, pero si tú la tuvieras delante, ¿qué te gustaría decirle? No sé, la he llevado tanto tiempo de la mano, hemos ido las dos juntas al lado, que creo que no me queda nada, nos conocemos, no sé, como si fuera mi hermana. Llevo viajando con ella tanto tiempo, hemos pasado tantas cosas juntas. No sé, me gustaría decirle sobre todo, darle las gracias. Darle las gracias porque fue, no sé, una mujer valiente, una mujer transgresora y que creo que nos abrió, no sé, caminos de libertad y esperanza, un poco, ¿no? De decir que se puede. Ella se empeñó en hacer una cosa y lo consiguió. Pagó un precio altísimo, pero bueno, todo tiene su precio, ¿eh? Sí. Y entonces ella pagó un precio altísimo, pero bueno, vivió la vida que quería vivir en el fondo. Y entonces, pues le diría, no sé, que la admiro y que le doy las gracias. Eso es quizá lo que resumiría, cómo le resumiría mi sentimiento hacia ella. Pues ella, estoy convencida de que, súper orgullosa de que le hubieras escrito la historia, pero 100%. Así que nada, agradecerte muchísimo y que queremos conocerte más. O sea, que tú todo lo que escribas, escríbelo, que sea lo que sea, nosotros lo leemos. Pues encantada de la vida, qué bien. Pero ¿qué más puedo pedir a la vida yo que esto? Pues ya sabes, a ponerse. Sí. Pues muchísimas gracias, María Teresa, y de verdad toda la suerte del mundo, que no creo que la necesites, pero bueno, por si acaso, que nunca está de más. Bueno, pues gracias a ti también, gracias. Mamen. Mamen. Es que no se la ve. Mamen, es que está teniendo problemas de conexión. Mamen, mira la que estaba, era su antípoda, no, era Yola, que ya se ha puesto... No, yo creo que Mamen se ha quedado... Bueno, sí. ¿Me oís? Es que se me corta. Se la oye. Mira, ahora. Es que no os oigo, casi no os oigo a vosotros, se me corta todo el rato y no os entiendo. Bueno, tu pregunta, que estamos atentos. Chico, me da cosa, no sé. ¿Me oís? ¿Pero me oís? Ahora sí, Se oye bien, de momento se oye bien. Ahora Vale. tenemos. Vale, hola Aprovecha. María Teresa. Hola. Voy súper rápido, pues. Hola María Teresa, encantada de conocerte. Es un placer estar aquí contigo esta tarde. Yo no he podido terminar tu novela. Lo que estoy leyendo me está gustando un montón. Todavía voy por bastante el principio, por la parte en la que embarcan, como por la página 70 más o menos. Y es todavía como muy de la vida de ella lo que habla, todavía poco lo profesional. Me ha llamado un montón la atención, no me ha llamado la atención, me ha impactado si quieres. Cuando él se queda viudo, que se deshace del hijo porque el hijo le molesta, luego ella se queda embarazada, parece que también eso molesta, ese niño también, eso me ha llamado un montón la atención y que ella dejara al niño con un ama de cría. Claro, ella, lo que pasa que, bueno, claro, yo he intentado meterme un poco en su cabeza, ¿no? Y entonces esta mujer, Commerson la obnubiló. O sea, que un hombre como él, un médico, un botánico que venía precedido de una fama, primero se fijara en ella
porque entre otras cosas a Comensal le interesaba el conocimiento empírico que ella tenía de las plantas medicinales. Después se fueran a vivir juntos, él le intentara enseñar pues la parte científica de la botánica, todo esto, pues ella se obnubiló con Comensal y entonces pues se enamoró. Le abre también un mundo nuevo. Hay que considerar que ella era una campesina y que estaba de sirvienta en una casa en Toulouse-sur-Arrousse, y francés, como veréis, es bastante eficiente. Bueno, entonces, claro, llega un momento que lo que decíamos antes, ¿no? No sé, los científicos tienen muchas virtudes, pero también algunos defectos. Bueno, no solo los científicos, los humanos en general. Y es que es gente como muy, o somos gente como muy obsesionada con lo nuestro. Y entonces a Comensal todo lo que no fuera lo suyo le molestaba. Entonces ella, cuando tiene que decidir, el niño le molestaba, entonces ella tenía un problema, el niño pasaba mucha hambre porque ella no le podía dar la lactancia, debía de tener poca leche, y el niño, así lo cuentan por lo menos lo que de ella se conoce, y entonces lo entrega a una ama de cría, que era una costumbre bastante frecuente en aquella época. Pero era una costumbre bastante frecuente, y también era bastante frecuente que esos niños acabaran muriendo. Yo hasta donde puedo intuir, creo que eso es una cosa que ella nunca se lo perdonó a él. Pero bueno, la historia es así. No sé qué más decirte en ese sentido. Ella lo dejó todo. Hombre, yo entiendo que la decisión de ella no era fácil. La decisión de ella no era fácil en absoluto. Y además ella se engañaba a sí misma pues diciendo que el niño pasaba hambre y que entonces, claro, pues lo iba a llevar a una ama de cría que lo iba a cuidar muy bien y tal. Pero el niño, claro, puesto en unas manos ajenas en aquella época, pues el niño acabó muriendo siendo todavía un bebé. Entonces eso a ella pues no lo acabó de asimilar nunca porque se echaba la culpa, ¿no? Pero esto forma parte de la ficción, esto es un supuesto, es de suponer que esto fuera así. Lo que ella desde luego no expuesta, y eso queda clarísimo, lo que no estaba dispuesta era quedarse en París cuando él se iba a marchar a la expedición, hasta tal punto que él intenta disuadirla o convencerla de que se quede, hace un testamento con Comensal y le deja heredera. O sea, le deja un dinero, le deja el usufructo de la casa por unos años hasta que él regresara, en fin, pero vamos, ella no estaba por la labor para nada de no seguirle. Su idea era ir a dar la vuelta al mundo, y para eso ideó el plan de disfrazarse de hombre, que era el muy cómodo que tenía, de poder embarcarse. Fascinante, desde luego, porque para ser en aquel siglo, aquellos años, era algo totalmente inaudito, desde luego. Bueno, el disfrazarse de hombre no, pero el hacer semejante hazaña de dar la vuelta al mundo, desde luego, vamos, fue increíble. Metida además en una urca que era un barco relativamente pequeño, con toda aquella marinería, no me quiero ni imaginar lo que aquello debía de ser. Tuvo bastantes conatos de asalto en el propio barco, pero también hay que considerar que ella era la criada o el criado de Comensal. Entonces, claro, de algún modo Comensal, al viajar con el título de naturalista del rey, estaba protegido por el capitán y los oficiales. Todo lo que afectaba a Comensal lo cuidaban bastante, con lo cual ella poco a poco se fue librando de un modo o de otro. En un momento determinado, el capitán sospecha o le llegan rumores de que ella es una mujer. Primero interroga a Comensal, que lo niega, dice que no sabe nada, que la ha contratado en Rochefort, que no sabe nada, y después cuando le interroga a ella, claro, ella tenía aspecto de mujer, la cara, no tenía barba, su constitución, pues entonces ella lo que le dice es que es un eunuco, que siendo pequeño la habían castrado, y entonces que era un eunuco. Claro, si lo de la mujer ya llamaba la atención, lo otro pues no quiero ni decir. Y entonces pues
los marineros incluso hacían apuestas a ver si eran una cosa u otra y hubo varios conatos de agresión hasta que llegaron a Nueva Irlanda y ahí ya pues directamente la asaltaron y la violaron. Así es de triste la historia. Bueno, pero que en el fondo es triste, pero ella se fue superando, no sé por qué, es una historia de superación. Además de otras muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que visto desde fuera, desde luego no elige la mejor compañía, porque ese Commerson parece tan arrogante y vanidoso y desde luego el que tiene que estar súper agradecido es él a ella, porque sin ella él tampoco hubiera podido hacer, con su limitación de la pierna y todo, hubiera sido difícil para él hacer claro, semejante viaje. Y en honor a la verdad también hay que romper una... Estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, ¿sí? Pero también hay que romper una lanza en favor de Commerson, porque cada uno tiene también su modo de querer, no todo el mundo quiere del mismo modo. Entonces Commerson, ella de esto se da cuenta ya muy tarde, cuando Commerson ha muerto, le dedica una especie, le dedica a Varetia Bonafidia, que le dedica un género y una especie. El género Varetia, porque ella se apellidaba Baret, y la especie Bonafidia, porque le llamaban como mote Bonafui a ella. Entonces, él le dedica al género y la especie lo mismo que se lo había dedicado, pues no sé, al príncipe de Nassau-Siegen, que es también un personaje interesantísimo de la expedición, aunque del que se sabe bastante poco, como se lo había dedicado a Bougainville. O sea que Commerson iba dedicando a todos aquellos que apreciaba, a todos los que quería adular, a todos los que de algún modo le interesaba, les dedicaba especies de plantas. Y también tiene ese detalle para Baret con una dedicatoria preciosa que ella ve cuando él ya se ha muerto. Qué pena. Bueno. O sea que, bueno... Súper interesante, muy interesante. Quiero también romper una lanza en favor de Commerson, aunque no sea un hombre que me caiga especialmente bien. Sí, es que, bueno, claro, la parte hasta donde yo llevo leído, pues me cuesta que me caiga bien todavía. Entiendo que cuando avance a lo mejor vamos limando asperezas. Por ahora, desde luego, lo tengo ahí en la recámara, lo tengo ahí, sí. Bueno, en duda. Sí. Bueno, pero luego al final te das cuenta que dices, hombre, bueno, es que hay muchos modos de querer. Aunque hay amores que matan, ¿eh? Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, también. Bueno, María Teresa, un placer saludarte. Mucha suerte con tu novela. Vale, gracias. Belén. Bueno, pues un placer. Yo me lo he pasado fenomenal con esta historia porque pues yo soy un poco como tú. O sea, a mí lo de las princesas y todo eso, nada. Yo jugaba en el jardín de casa a los indios, a los vaqueros, me subía a los árboles. A ver, era un poquito atípica incluso para mi generación, ¿no? Tuve moto muy pronto, o sea, es que era un poquito, bueno, particular, vamos a dejarlo ahí, ¿no? También reconozco que mi madre era muy particular, entonces pues no. Yo no tenía, la única cosa que tenía yo de la expedición de Bougainville fue que en el jardín de mi casa pues había muchísimas bugambillas. Y yo un día pues le pregunté a mi madre, además es que me acuerdo perfectamente, yo sé, tendría 7 años o algo así, y me dijo que se llamaban bugambillas por un viaje en barco igual que los que hacía papá, porque mi padre en aquel entonces pertenecía a la Marina Mercante y entonces pues bueno, pues y ahí quedó la historia. Y no sé de esas cosas que se te quedan grabadas, pero yo es que no tenía ni idea ni de ella, ni de nada. Yo cuando he visto la portada digo, uy, cómo mola, bugambillas en la portada, y ni siquiera lo he relacionado con la expedición. O sea, una cateta total en ese sentido. Bueno, lo he disfrutado mucho. Yo crecí con Emilio Salgari, pues con Julio Verne, o sea, con la aventura como tal. Entonces, a mí, bueno, me encanta. A ver, yo intento mirar siempre los libros de historia y las historias, pues no con la visión del siglo XXI, sino con la visión del momento, pero reconozco que cuando Bougainville dice en su diario cómo reconocer una mujer en este infatigable Baret, o sea, ya como que ella, eso ya nada, botánico muy ejercitado, y yo ya, buf.
y una fuerza que le habían merecido del naturalista el sobrenombre de su bestia de carga. Digo, o sea, pero que no podía ser una mujer, porque ¿cómo iba una mujer a hacer todo eso? A mí es que me hierve la sangre, ¿no? O sea, y por mucho que lo intento, pues me hierve, ¿no? Y entonces, pero mi pregunta en realidad es que, vale, que ella era de origen humilde, pero se relacionaba con hombres cultos. O sea, su entorno, por decirlo así, era un entorno culto. No me entra en la cabeza que no la diera por escribir un diario del viaje. Claro, a lo mejor es porque yo me he leído todos los libros de entre Maturin y Patrick O'Brian. Sí, ¿no? Y entonces, aunque sé que la época es diferente, pero claro, yo enseguida me vi a esa época, ¿no? Y claro, yo me imaginaba ahí a Maturin apuntando todo, bueno, todas sus cosas y tal. Y digo, ¿y cómo? No sé, aunque fuera del viaje, claro, me costó mucho. No hay ni la mínima posibilidad de que no hay ningún atisbo de... Es que me pareció tan... Porque supongo que sabía escribir y leer, si sabía todo eso. Sabía leer y escribir y además tenía su firma, cómo firmaba, es una firma que está, o sea, que es conocida. Y no tenía la firma de una persona inculta, ¿eh? O sea, la firma que tenía para ser una firma del siglo XVIII era una firma limpia y hasta elegante. Pero no hay nada que se sepa, y si no se sabe, al día de hoy no se sabe, yo creo que va a ser muy difícil encontrarlo. De la expedición de Bougainville es una expedición que está muy bien documentada, porque escribió un historiador francés que se llama Tallemite, bueno, así se escribe, no sé cómo se dirá en francés, que recopiló en un libro que es gordísimo y que pesa, no sé, 12 kilos, que he transportado yo en mi coche de un sitio del norte a Madrid y de Madrid al norte, pero como estaba escribiendo el libro tenía que ir con el manual de 12 kilos, pues ahí recopila todos los diarios de a bordo de los que intervinieron en la expedición, todos, incluso algunos hicieron 2 diarios, uno como el sucio y otro el limpio. Bueno, pues los dos los va enfrentando uno con otro, o sea, un estudio magnífico de la expedición. Y de Jean Barent no hay absolutamente nada escrito por ella. Commerson, que era un hombre al que la rutina le aburría muchísimo, hacer como siempre lo mismo, le aburría muchísimo. El diario que escribió, en parte, algunas partes las escribía él y otras partes las escribía uno de los personajes que aparece en el libro, que es Pierre Duclos-Guyot, que era el hijo del capitán de la fragata, que en Río de Janeiro hacen una permuta y a un joven cadete que se llama de nombre Lemoyne, que estaba enfermo y que no se adaptaba bien, lo pasan a la fragata con Bougainville y este chico viene a la Urca. Y cuando Commerson ve que este tiene cualidades para escribir, que le gusta escribir y tal, le convence para que lleven su diario en conjunto, de tal modo que es el diario de Commerson y Pierre Duclos-Guyot. Entonces, es lo más cercano a Barent que hay, el de Commerson, el diario de Commerson y el de Pierre Duclos. Pero ella, dicen que hay un cuaderno que está en París. Hay un cuaderno que está en París, que dicen que es un cuaderno pequeño, de color verde, de portadas verdes, que tiene dentro listas de plantas medicinales y con aplicaciones de las plantas medicinales francesas. Dicen que ese libro puede ser que fuera de Barent, pero es un libro que solamente tiene nombres de plantas, que luego quedó en la colección de Commerson y que parece ser que al ser de letra distinta de la de Commerson, hay quien se lo atribuye a Barent, pero Barent no dejó nada escrito sobre su vida, nada. Pues qué pena. Y bueno, decirte que pues yo soy de letras, pero casi por... A ver, que no es que no me gustaran, que sí que me gustaban, pero porque las matemáticas nunca fueron lo mío. Mi sueño era ser biólogo marino, porque vivía en Canarias y bueno, pues era mi sueño, pero pues no lo conseguí, porque las matemáticas me daban fatal. Pero estoy segura que si mis profes de mates hubieran sido como tú, ahora mismo yo sería biólogo marino, porque siempre tenemos el concepto, es lo que decía Amparo, ¿no? Pues y María José, de los científicos así un poco
bordes, y además cuando leí digo, uy madre, digo, ¿qué currículum tiene esta señora? Y claro, miras así y luego dices, ay, pero si es que yo quiero que ella me enseñe. O sea, que como te han dicho todos, por favor, anímate, vamos, que nosotros nos lo leemos de Mil Amores porque es que es un placer escucharte. Leerte es un placer, pero es lo mismo. O sea, leerte y escucharte es como una simbiosis y perfecto. O sea, lo transmites muy bien. O sea, que muchísimas gracias porque... Con los ánimos que me estáis dando, casi que me voy a poner ya. Ahora cuando os dejo de conecto del ordenador. Da gusto, cuando ves algo que... Vamos a acabar, ¿no? Vamos a acabar. Y que se lee tan bien y que es verdad que lo transmites muy bien. O sea, es que lo que te han dicho ellos es que lo estaba yo pensando y digo, me han leído la mente estos chicos porque yo he pensado lo mismo. O sea que muchas gracias porque ha sido un disfrute y guau, que queremos más. Muchas gracias. Cuando estabas contando tu historia de cuando eras pequeña, hay en algunas cosas que yo me sentía reflejada. De la figura de tu madre, o sea, sí. que a mí me recuerda un poco también ahora que lo dices a la mía, además me emociono porque es que se acaba de... Yo también, porque la mía ya no está y... Acaba de fallecer además hace poco y de COVID, pero bueno. Pues la mía falleció hace un par de años y es doloroso, pero nos dejan una herencia estupenda. Mi madre leía cómic de Marvel. O sea, yo conocí los cómics de Marvel porque mi madre se los compraba y los leía. Solo te digo eso. Y entró en la universidad con 65 años. Y lo dejo porque es que si me pongo a hablar de mi madre... Pues, y luego cuando decías que tu padre, que era capitán de la Marina Mercante, sí. Es que mi abuelo Lucas, el padre de mi padre, también era capitán de la Marina Mercante. Y siempre hemos tenido... que es otra faceta también, siempre hemos tenido, cuando íbamos a casa de mi abuelo, tenía un catalejo de latón ahí en la casa entre mil cosas. Mi padre tenía un sestante. Que traía de Filipinas y de no sé dónde, sí. Mil cosas. Y entonces, con aquel catalejo de latón, desde el mirador de la casa de mi abuela, mirábamos, y entonces era como de piratas. O sea, yo aquello lo recuerdo. Bueno, también es verdad que las cosas con el tiempo lo acabas magnificando, ¿no? Vete a saber luego cómo sería el catalejo y todo esto, pero... Bueno, mi padre me hablaba de Trinidad y Tobago, que sí. En aquel entonces nadie sabía ni dónde estaba Trinidad. Me contaba cómo pagaban a los chicos en el muelle para que les sacaran langostas. Yo tengo fotos de mi padre montado en un camello con las pirámides detrás, pues que a lo mejor tenía mi padre 30 años escasos. Entonces, bueno, eran también unas historias que contaba pues un poquito diferentes. Él luego lo dejó ya un poco más, casi con 40 años lo dejó por la familia, pero bueno, tenemos guardadas ahí historias muy, muy, muy interesantes. Claro, eso te va como moldeando un poco también la mente. La infancia es muy importante. Claro que sí. Pues oye, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Un disfrute. Antes de seguir, vamos a hacernos... Ahora se ha ido Laura. Pues luego. Venga. Luego, Estefanía. Hola María Teresa. Hola, ¿qué tal? Una lectura muy, muy, muy interesante, ¿eh? Ha sido una expedición maravillosa. Yo no sabía de esta expedición, no sabía por qué esa planta que me gusta tanto, que es la bugambilla, tenía ese nombre. Sí, no, lo he descubierto ahora. Sí que me parece, como te ha dicho Mamen y Belén, de Barrett, una mujer tan intrépida, tan adelantada a su época y que sucumbiera a ese señor que yo sí que no le soporto, o sea, me parece un señor súper egoísta. Entonces, claro, porque es que el mayor trabajo lo hacía ella, un trabajo que no ha sido nunca reconocido. Claro, sí, lo que pasa aquí también, no podemos perder la visión del tiempo en el que vivieron, ¿eh? Ya. Claro, ahora nosotros lo miramos con la vista nuestra y dices, bueno, por Dios, este hombre era un horror y no le reconoció nada a ella. Yo, que tampoco es un personaje muy de mi gusto, Commerson, pero también reconozco que al final él sí le supo reconocer en la dedicatoria que hace de la planta cuando le llama que va como Diana Cazadora, como Minerva, como en todo eso, a mí me parece que ahí, no sé, como que derrocha mucho agradecimiento y un amor entendido a su modo, al modo de Commerson.
Ya, pero bueno, es que ella dio la vida. Dio la vida y sí, trabajó muchísimo, pero bueno, hay que considerar que visto entonces, el criado era el criado y el señor era el señor. Ya. O sea, ella trabajaba al servicio de él. Ya. Y yo creo que el gran fallo por el cual el nombre de Barrett no ha llegado hasta nuestros días es porque en las etiquetas, en el material, cuando se recoge el material da lo mismo de plantas, insectos, peces, lo que sea, siempre se le coloca una etiqueta y en esa etiqueta se coloca un nombre, si se conoce el nombre del espécimen, se coloca la localidad donde se ha recolectado, el hábitat en el que vive, la fecha, y una cosa que se pone es el nombre de quien lo recolectó. Y entonces ahí, a la hora de poner el nombre de quien lo recolectó, Commerson siempre ponía su nombre y nunca puso el nombre de Barrett, porque él entendía que ella, supongo, que ella estaba pagada por él y entonces trabajaba para él y los méritos eran para él. Y entonces eso es claro, por lo cual Barrett ha permanecido tantísimo tiempo oculta a los ojos de todo el mundo. Bueno, esa no era mi pregunta, eso era un inciso bueno, que quería... No, un inciso que quería hacer. Me parece una documentación, un trabajo que has hecho exhaustivo. Siendo tu profesión, has debido disfrutar de lo lindo, no, más que de lo lindo. Pero ¿cuánto te ha supuesto escribir? Porque bueno, la documentación supongo que habrá sido durante mucho tiempo, pero luego ya trasladar todo eso al libro, ¿cuánto tiempo has tardado? Pues aproximadamente unos 2 años y medio, pero también es verdad que lo hacía en tiempo libre, claro, en ese momento yo trabajaba y lo tenía que hacer sobre todo los fines de semana. Y sobre todo lo he escrito, este es un libro escrito de madrugada, o sea, yo diría que es un libro de madrugadas, porque yo me acuesto muy pronto, me levanto muy pronto, y entonces, pues, a las 6 de la mañana, normalmente 6:30 ya me he levantado, desayunaba y después, desde las 7 hasta las 8:30 aproximadamente, todos los días escribía como 1 hora y media. Entonces esa hora y media de todos los días, unido a los fines de semana, pues aproximadamente, y luego las vacaciones, pues aproximadamente me ha llevado unos 2 años y medio. Bueno, pues ahora que estás jubilada, que ya no tienes esa tensión del trabajo, pues nada, tienes que seguir escribiendo y contándonos historias. Pues sí, la verdad es que me estoy animando bastante. Muchas gracias y mucho éxito, María Teresa. Gracias a ti, Estefanía. Hola, buenas tardes. Hola. Encantada de conocerte. Igualmente, ¿qué tal? Bien, he disfrutado un montón con tu novela. Me ha parecido igual que a Jolie. Yo me veía ahí a Julio Verne y lo he disfrutado muchísimo. Tampoco sabía mucho de la expedición de Bougainville, ahí lo tengo que reconocer. Lo que te quería haber preguntado, lo acabas de contestar, era a Estefanía, porque a mí me parece que Barrett ha sido la persona que hacía el trabajo de campo y a que no se ha llevado ningún mérito. Y pienso que Commerson lo único que quería era pasar a la historia y por ese motivo relegó a Barrett. Creo, no sé si... Yo creo que fíjate, yo creo que ni tan siquiera. Yo creo que la idea que él tenía era que Barrett era alguien a quien él pagaba para que hiciera ese trabajo. Y entonces el mérito se lo atribuía a él, entre otras cosas, porque él era el que sabía. O sea, Commerson sabía botánica, tenía una formación botánica buena, era un hombre que tenía una carrera universitaria, era médico, había estudiado botánica, sabía botánica. Barrett era una mujer que tenía conocimientos empíricos de plantas y luego lo que le fue enseñando Commerson. Pero Barrett lo que sí tenía era una gran voluntad y una
una gran pericia para la recolección. En la botánica es importantísima la recolección de los especímenes, porque sin especímenes no hay investigación. Entonces, en ese viaje, que precisamente lo que van a hacer es a recolectar especímenes, la labor de Barrett es fundamental. Sin Barrett, Commerson no hubiera podido hacer lo que hizo, porque Commerson tenía, bueno, como se ve en el libro, tenía unos problemas terribles en la pierna, tenía una úlcera que no acababa de cerrarse, porque de joven le había mordido un perro, y entonces eso le provocó una herida ahí que siempre unas veces casi se le gangrenaba, se le abría, tal, y tenía muchos problemas. Entonces es gracias a Barrett, pues, por ejemplo, que entre otras cosas, que aquí casi porque es lo más conocido, es Barrett la que recoge los ejemplares de bugambilla. Si no llega a ser por Barrett, Commerson no llega a describir la bugambilla, porque él prácticamente no pisó suelo en Río de Janeiro. Otra cosita, porque a mí me encanta cómo lo describes todo. Está tan bonito que es que parece que estás allí mismo. ¿Has viajado a alguna de estas islas? De todos los sitios que salen ahí, el sitio que me ha sido más fácil de describir y más fácil de meterme en la atmósfera ha sido el Estrecho de Magallanes, porque he trabajado mucho en Patagonia, en la Patagonia chilena. Y entonces esa atmósfera especial que tiene Patagonia, con esas nieblas, la bruma, ese olor a humedad, cuando se describe cómo el agua llega, sube, pega los cantos rodados y al bajar tiene un sonido especial. Todo eso no es invención, todo eso lo he vivido yo y por eso me ha encantado especialmente describirlo. Pues, pero yo he viajado mucho, he viajado por África, he viajado por América, en expediciones por América Central y América del Sur, pero no he estado, por ejemplo, nunca de expedición en la zona de, por ejemplo, en la zona de las Molucas o Java, por ahí. He ido de viaje a Australia sí, he estado, no sé, Hong Kong, Singapur, pero no en esta otra zona de las islas, por ejemplo, en Haití o en esa zona, desgraciadamente, todavía no he ido, pero ganas tengo, ¿eh? Pues debe de ser, según cómo lo describe, precioso. Vamos, tengan unas ganas de ir, a ver cuándo nos dejen ya salir. Yo creo que vamos a ir todos para Madagascar. A dar la vuelta al mundo. Vamos con ella. Muchísimas gracias. Mucha suerte y mucho éxito. Gracias, Tere. Libro, foto. Vamos a hacer una fotografía de grupo, que lo que hago es una captura de pantalla. O sea que si tienes ahí libro, María Teresa. Aquí también el mío, mira. Y pues, qué bonito que era por pues lúcelo y presume del libro, venga. Ahora que se me ha apagado, espera que se me ha apagado la pantalla ahora. Ahora pongo el mío, mira. Genial. Que se te vea. Que se vea. Ahí. Es que todos no cabemos. A un lado, ponlo a un lado. Así que bien. Genial, ya está. Qué bonito queda con el color rosa, oye. Sí. Bueno, habéis visto, perdón, que Miriam ha ido describiendo un poco, María Teresa, sus próximas novelas o narraciones. Que sí Patagonia, que sí los viajes que ha hecho, que sí África, Sí, ahí lo dejo. Es que bueno, es que he estado en algunos sitios increíbles, ¿eh? Pues después deberías contárnoslo a todos. Claro, pero bueno, casi no sé, como que estamos hoy para hablar de mi libro, como decía el otro. Claro, pero por eso no decíamos, pero ahora luego ya te pones con otros libros, el de África primero, el de Patagonia, el orden que quieras. Sí, pero tengo algunas historias interesantes, ¿sí? No sé si para escribirlas, pero sí para contarlo por lo peculiar y pintoresco de los sitios y las gentes que he conocido. Seguro que sí. Sí, sí. Estuve en Panamá, en una isla de Panamá que se llama Coiba, que es un parque nacional, en el momento que aquello era un penal al aire libre, como papillón directamente, donde los policías dormían entre rejas y los presos estaban libres. Fuimos ahí a herbolizar, digo yo, madre mía, y ahora que lo pienso, digo, pero bueno,
¿En qué sitios te has metido? Oye, pero no me ha pasado nunca nada, he tenido muchísima suerte. La experiencia en este penal abierto fue interesantísima. Pero bueno, esto será para otra vez. Pues nos has dejado con la boca abierta, vamos. Esto es como un aperitivo. Sí, sí. Seguimos, venga, Verónica. ¿Qué tal, María Teresa? Encantada. Un Lo placer mismo. de estar esta tarde contigo. Lo mismo. A mí me pasa un poquito como decía Vela, que yo estaba leyendo el libro y decía, jolín, y tenía que mirar la contraportada porque decía, jolín, qué vida más interesante también ha tenido que tener esta mujer. Y aparte, un libro con una portada preciosísima, pero es que la edición no se queda atrás, es preciosa. También creo que era Yolanda también que decía con unas fotos casi al final, que también es que es un libro genial. Enhorabuena por eso. Yo también opino un poquito como mis compañeras, porque a mí Philibert no me termina de cuadrar mucho. Tampoco te acaba de gustar. En la página, por ejemplo, 316, el príncipe de Nassau, en uno de sus escritos dice que creo que la aventura puede ocupar un lugar en la historia de las mujeres célebres. Entonces, creo que sí que Philibert no la rechaza, no la reconoce, no le da su lugar. Tú como escritora, como al estar escribiendo esta novela o libro, ¿qué sentías cuando veías todo el rechazo, las habladurías que tenía que soportar Barrett, todo ese tipo de cosas que tuvo que pasar esta mujer tan luchadora? ¿Cómo las viviste tú cuando tenías que ir escribiendo el libro? No sé, yo las viví, fíjate, con normalidad. O sea, me parece que es que tenía que ser así, porque en el mundo científico muchas veces las cosas no son hoy en día muy diferentes, ¿eh? Es un mundo, el mundo de la ciencia en que las mujeres vamos poco a poco conquistando lugares, pero con sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? No es una carrera nada fácil y especialmente para las mujeres. O sea que a mí contar la historia de Barrett, bueno, claro, la historia de Barrett está contextualizada en el 18. Ahora sería injusto decir que las cosas son iguales. Han cambiado mucho. Pero lo mismo que el alma humana en el fondo no ha cambiado tanto, la situación de las mujeres muchas veces tampoco. Y en disciplinas como estas que necesitan asumir ciertos riesgos, tener disponibilidad, por ejemplo, para poder viajar mucho, ir a sitios pues a veces un poco, no sé, comprometidos, pues claro, en esta carrera es muy, muy difícil, no sé, ascender. De tal modo que se habla del efecto tijera, es decir, empiezan más mujeres la carrera científica y luego a los puestos más altos llegan muchísimo menos mujeres, mientras que los hombres es al revés. Entonces, a mí no me parece una cosa como tan rara, ni Commerson me parece tan raro, ni lo que le pasó a Barrett tampoco, bueno, hombre, salvando las distancias, pero tampoco me parece en el fondo tan raro. Sí, o sea, no me siento especialmente incómoda con Barrett por las cosas que le pasaban, ¿no? Llevas totalmente razón, yo también soy enfermera como Amparo y Amparo también podrá decirlo. Enfermería es una carrera mayormente de mujeres, pero hoy en día, cada vez menos, pero hoy en día en las mesas, en las charlas, en los congresos, sigue habiendo muchísimo hombre respecto a mujeres. Y sí que es verdad que... Claro, es que es así. Es que los hombres llega un momento que empiezan a copar el espacio, no sé, quizá por una mayor disponibilidad, no sé por qué, o sea, eso sería, analizado es tan complejo, hay tantas razones, la realidad es esa y es así.
Y entonces todo el mundo presume mucho de que cuán feministas somos, sí, pero a la hora de la verdad te quiero ver. Y puestos directivos copados exclusivamente por hombres. Sí. Directores de hospitales, directores de... Y yo me doy cuenta que además, o sea, andando el tiempo, cuando eres joven no te das tanto cuenta de la discriminación, te parece que todos somos como más colegas, ¿no? A medida que hay que ir subiendo en la escala, hay menos puestos a repartir y entonces es cuando vienen los codazos. De tal modo que al final es cuando quizá más discriminación se siente, porque es una doble discriminación, ¿no? Por mujer y por edad. Entonces, no sé, o sea que viendo y centrándonos en lo que es la novela, bueno, la biografía, la biografía novelada, pues a mí no me ha resultado ni complicado escribirlo, ni me he sentido especialmente incómoda, ni creo que haya nada exagerado en lo que Vare pudo sentir o lo que pudo vivir. Pero porque está muy, muy bien contextualizada, María Teresa. Muy, muy bien. Sí. Vamos, a mí no me ha resultado extraño. Extraño, ¿verdad? Que pues cuando yo lo escribía era la misma sensación, o sea, me sentía muy cómoda, no me parecía que estaba cargando mucho la tinta. Es decir, me parece que te estás pasando aquí cargando las tintas para ponerle a una mujer muy heroica, tienes que poner a los otros muy mal. No. Me parece que fluía así. Sí que es verdad que nuestro punto de vista del siglo XXI, de mujer del siglo XXI, no es la misma claro. que obviamente era del siglo XVIII. Claro. Pues mi más sincera enhorabuena, pero yo también pienso que deberíamos leer tu autobiografía. Bueno, todo se andará. Un placer, María Teresa. Ahí no hace falta novelar mucho. No hace falta novelar, lo que no me va a hacer falta es mucha documentación. Esa parte me la puedo saltar. Puede ser derechita al grano. Exactamente, esa me voy a sentar y en 2 años la voy a tener. Voy a tener toda la parte anterior de leerme 1000 trabajos y 1000 libros. Que por cierto, los libros hay por si os interesa también libros de viajes, cosas así del siglo XVIII, hay una biblioteca digital que es la Biblioteca Gálica, que es la Biblioteca Nacional de Francia, la tienen casi toda digitalizada. Entonces está en internet, se pueden bajar todos los libros, es una delicia la cantidad de cosas que hay ahí, de enciclopedias, de viajeros, de libros de viajes, de eso y de muchísimas cosas más. Pero mucha de la documentación la he sacado de ahí, de viajeros del 18, pues que iban a Ciudad del Cabo, a Isla de Francia, a Batavia. Sí. Sí. Flor. Hola, buenas tardes, Teresa. Hola. Encantada de conocerte y bueno, decirte que el libro me encantó. Te doy la enhorabuena porque vamos, para mí vamos, lo viví como si estuviese en cada lugar, con las descripciones y con la ambientación. Yo no he podido evitar desde el principio, aunque entiendo la época, el contexto histórico, no lo pude evitar, odié a Commerson con toda mi alma. Y bueno, cuando ya encuentra ese árbol con hojas con forma de corazón y se lo dedica a Vivante, perdón. Sí, hay uno que le dedica a Vivante y otro a Baret. Sí, pero bueno, tú que estuviste ahí indagando entre la documentación, en tu opinión, ¿de quién estaba enamorado Commerson? ¿De Vivante, de Baret, de la botánica o de él mismo? Es una buena pregunta esa. Yo pienso que Commerson estaba centrado fundamentalmente en su profesión, en la botánica, y en consecuencia de él mismo. Es probable que Commerson no caiga bien porque a mí tampoco me cae bien.
Entonces, cuando tú escribes de alguien que no te cae muy bien, por muy objetiva que quiera ser, pues, claro, las cosas que se dicen de él son ciertas. Lo de cuando va en el barco y dice que me siento como en una ratonera, eso es cierto. Si yo lo hubiera obviado, es probable que quitando ese tipo de cosas, Commerson nos cayera mejor. Pero como a mí Commerson es que me lo estoy imaginando, no sé, como incluso le podría poner alguna cara actual de gente que conozco, pues digo, es que este era así, solo le preocupaba lo suyo. Su botánica, se muere vivante, se queda muy apesadumbrado, pero se queda muy apesadumbrado porque tiene un hijo que no sabe muy bien qué hacer con él. Entonces dice, bueno, pues ahora, pero nada, a rey muerto, rey puesto, se queda viudo y al poco ella estaba con Bareth, que también de algún modo Bareth servía a sus intereses. Yo no digo que no la quisiera, que la tratara bien, tal, pero ¿con quién va a dar? Con Bareth, que es justo la que sabe de plantas medicinales. O sea que Commerson es un personaje que yo creo que es muy real, ¿eh? Commerson a mí me parece que es un personaje muy real. Un megalómano. Sí, y en el fondo yo creo que es un hombre que tiene buen corazón, pero que está volcado solo va a París. ¿Para qué? Bueno, pues como tenía unos amigos bien relacionados en la corte, ahí estaba su amigo el astrónomo Lalande y luego también Bernard Jussieu, que estaba en el jardín del rey, pues entonces estos dos le animan que vaya a París porque claro, le dicen, hombre, con un médico de pueblo como tú, con tu valía, ¿qué haces ahí en ese pueblo metido? Vente a París, que aquí nosotros te apoyaremos, te buscaremos un buen trabajo. Y primero le buscan un trabajo en la menagerie de Versalles, pero resulta que él está enfermo y no lo puede aceptar. Y después, cuando ya se cura, porque tenía una pleuresía, se cura, pues entonces es cuando está organizándose la expedición de Bougainville y dicen, oye, qué buena oportunidad para que le hagan naturalista del rey, se enrola en esta expedición y cuando viene ya tiene el trabajo asegurado en la corte. Y entonces, pues él, claro, que lo que quería era, no sé, de todos los modos, de triunfar y que se le conociera. Es que en el mundo supongo que en todos los mundos, pero en el de la investigación hay mucho de vanidad, ¿eh? La gente está más por vanidad que por dinero. No es una profesión extraordinariamente bien pagada, pero sí es una profesión de mucha vanidad y eso puede tener problemas. Pues Commerson, vamos, la tenía, pero vamos, al 100%. Bueno, muchísimas gracias por tu novela, me gustó muchísimo y bueno, muchísima suerte y mucho ánimo para que continúes también dejándonos historias tan bonitas como esta. Nada, pues, gracias. Gracias a ti, Flor. Yola. El micrófono abajo. A ver. Sí, abajo, a la izquierda. Creo que ya, ¿no? Ahora, bueno, como tienes ordenador nuevo. Como tengo portátil nuevo, estoy perdidísimo. Bueno, pues yo me sumo a los demás con el tema de Commerson, que tampoco me ha caído muy bien, pero Bareth tampoco, porque ella se deja hacer, ¿no? Por Commerson. Entonces, yo quería preguntarte por ella más que ¿por qué crees que lo hace? Si es solamente porque está enamorada de él o por el tema de la botánica, por aprender más y querer saber un poco más. Yo creo que Bareth pudo ser, esto es pura especulación, pero yo creo que Bareth pudo ser una mujer inquieta que quería ver el mundo, se arriesgó primero marchándose de su pueblo, yendo a otro sitio, se puso a servir en una casa, conoció a Commerson, se enroló en una aventura con él y se fue a vivir a París y después se fue a dar ni más ni menos la vuelta al mundo. Pero todo yo creo que por un afán de aventura,
una mezcla entre aventura, amor, no sé, yo creo que ella casi desde el principio era una mezcla un poco de amor y desengaño, pero, o sea, yo me pongo en la piel de Barrett y también veo el atractivo que para ella debía de suponer Commerson. O sea, un hombre como de su valía, con sus conocimientos, en una disciplina en la que ella tenía, pues como decíamos antes, un conocimiento solo empírico, ¿no? Conocía las propiedades de las plantas por lo que le había transmitido su madre. Yo creo que eso ella le tuvo que cegar. Y luego ya, una vez enrolada en la aventura, ya solo le quedaba huir hacia adelante. No hay que olvidar tampoco que Barrett vivió una vida atípica, como que fue la primera en dar la vuelta al mundo. Y eso tenía que tener para ella un atractivo, llegar a otros sitios, siendo disfrazada de hombre, que al principio no sé, tenía que subir la adrenalina muchísimo a Barrett con todas esas cosas. A mí me parece que poniéndonos en la mentalidad del siglo XVIII, que es una mujer del XVIII con una educación del XVIII, me parece que es, hoy casi me parece moderna. Con pistolas. El XVIII. Pues nada, decirte que me ha gustado mucho porque, bueno, pues se me ha hecho muy ameno, son capítulos cortos, entonces eso me ha ayudado mucho, que es que no, yo soy la típica que no me gusta dejar los capítulos a medias, entonces, pues bueno, me ha ayudado mucho a llevarlo bien y me ha gustado mucho y pues darte la enhorabuena y que tengas mucha suerte y esperando saber más de ti. Pues muchas gracias, Yola. Natalia. Hola, buenas tardes, María Teresa. Hola, Natalia. Por aquí. Ya te veo. Pues mira, bueno, tu libro me ha encantado y además opino como el resto de mis compañeros que es súper interesante y ameno todo lo que nos cuentas, porque nos haces viajar, nos haces conocer la botánica que desconocemos. Yo lo típico de esto es una margarita, esto es un clavel, pero no conoces esos nombres y no conoces todo el trabajo que lleva detrás de investigación, de catalogación, de ese marcaje. Y mira, tengo, que lo mismo te va a sonar. Ah, bueno, sí, el calendario de este año del jardín, efectivamente. Sí. Y entonces sí. Cuando he visto que había sido directora del botánico, digo, madre mía, lo que habrás disfrutado en ese botánico durante años, siendo una Barrett moderna. Porque no sé si has, igual que hacían ellos, de coger una planta y tratarla, no sé cómo se hace ahora en el mundo actual. Igual, lo mismo. Lo que pasa es que ahora, claro, lo que varía, primero, las expediciones no son marítimas como las de antes, que se montaban en un barco y iban. Hoy en día te montas en un avión, llegas a un punto, en vez de estar dando dos años vueltas a un sitio, acabas la expedición en un mes, porque claro, los trayectos, todo, pero una vez de que te enfrentas con una naturaleza, vamos a decir, salvaje, la situación es muy parecida, ¿eh? O sea, está el cielo, la tierra, los árboles, los ríos, y tú allí en medio buscando unos especímenes que posiblemente estén todavía sin describir, lo mismo que les pasaba en el caso de Commerson y Barrett, y así son las cosas. O sea que esa sensación del frío, de la lluvia, de cuando estás mojada, que por la noche no se seca la ropa y el día siguiente hay que volverse a poner otra vez toda la ropa húmeda, que es una cosa muy desagradable. Todo ese tipo de cosas a mí me resultaba muy fácil escribir sobre eso, porque de algún modo me podía poner en el papel que ella tenía. O sea, en la situación que ella vivía. Bueno, la mía, por supuesto, mucho más cómoda que la de ella, pero no me es difícil hacerme un poco con la situación que podía tener. Pero vamos, el modo de recolectar las plantas en el siglo XVIII y ahora es muy parecido.
Oye, ahora cambia a la hora de estudiarlas, porque antes eran técnicas puramente morfológicas, es decir, veían las formas y sobre eso lo describían, y hoy ya empleamos también técnicas moleculares, es decir, utilizamos la genética mediante la famosa PCR, que ahora tanto se sabe, el análisis de las secuencias, todo eso, bueno, pues hoy hacemos eso, y claro, por supuesto, en el siglo XVIII eso era impensable, pero en la parte del campo, el trabajo de campo del siglo XVIII y ahora es muy parecido. He visto además que en el 2012 un biólogo, Edith Tepe, no sé si es, ha reconocido una planta y le ha dado el nombre de Solanum baretiae. Digo, qué bonito, porque además es una planta muy bonita, es una flor. Sí, es una solanácea. Sí, entonces es muy bonita. De la misma familia que la patata y el tabaco, una solanácea. Fíjate. Y el tomate, la patata y el tabaco son solanáceas. Y esta planta que le ha dedicado a Barrett es ahí cuando en el mundo científico el nombre de Barrett como que empezó a sonar, que dices, uy, esto que le han dedicado, porque en algunas revistas y sobre todo cuando mandan estas notas de prensa de cosas de hallazgos científicos salió y entonces, pues que se lo dedicó a una francesa que fue la expedición de Bougainville, ahí empezó a sonar un poco, pero bueno, tampoco es, ahora se la conoce más que se podía conocer a Barrett pues hace 10 o 12 años, que era prácticamente desconocida. Tampoco es una persona conocida, ¿eh? O sea, y su historia es poco conocida también. Bueno, ahora ya un poquito más. A mí ya casi que me parece que es como de la familia, por eso cuando me dicen que no sé, pues yo no había oído nunca hablar, pues es como, digo, pues a mí me parece que esto es como la vida. un poco original, porque yo estoy con Barrett todo el día de la mano, pues me parece que es como lo normal, pero comprendo que no es muy conocido. Sí, pues a partir de ahora y gracias a ti, la verdad es que es un bonito homenaje a una mujer valiente, intrépida y la verdad que muy bien, una historia fabulosa. Sí. Y nada, esperando más relatos tuyos. Ya está. Bueno, pues me voy a animar mucho. Sí. Y nada, damos un paseo por el botánico y nos vas enseñando secretos que seguro que sabes. Sí. Pues sí, cuando queráis. Un día podemos organizar un paseo por el botánico. Vamos. Sí. Todos de la mano y con el libro en la mano y con el libro, vamos, van a salir. No, con el libro en la mano no, que levanta muchas envidias. Pues allá los comersones de hoy en día. Con bugambillas en la mano. Dios mío, que esto se está grabando. María Teresa, una curiosidad. ¿Tú tienes plantas en tu casa? Ninguna. En caso del herrero. O sea, no tengo ninguna. Mira, estoy viendo ahí, tengo una cosa para poner plantas. Allí tengo otra y tal, no tengo ninguna, nada, no tengo plantas en mi casa. En la terraza, tengo una terraza bastante grande y ahí sí tengo, pues no sé, unas, ¿cómo se llaman? Unas adelfas y un madroño y un laurel cerezo y eso, pero vamos, tengo en mi casa poquísimas plantas, pero ninguna. Pero si no has parado. Claro, y además es que lo que me pasa es que tampoco puedo cuidarlas mucho y por eso... Claro. Si yo después de vivir en esta casa, pues igual en esta casa llevo viviendo 35 años, yo he empezado a encariñarme con mis casas ahora, porque para mí esto era como un hotel, porque se me pasaba la vida en el jardín botánico todo el día trabajando. Claro, ahora, desde cuando empezó la pandemia, dije, pues en esta casa me encuentro bastante a gusto. Qué bien Oye, y otra curiosidad. ¿Os costó mucho dar con el título? Porque a mí me parece un título genial. O sea, para describir y dar a conocer a esta mujer que sin permiso del rey
Exactamente, de ahí viene. Consiguió embarcarse en esta expedición. O sea, el título es un modo ¿barajasteis algún otro? Es un modo de vivir como en la transgresión, ¿no? O sea, vivió sin permiso del rey en una época en que era necesario el permiso del rey para todo, porque estamos todavía en la época anterior a la Revolución Francesa, y entonces estamos en la época del absolutismo, Luis XV, y entonces sí, pues vivió sin permiso del rey. Efectivamente, todo lo que hizo fue pues un poco de transgrediendo las normas de su tiempo. Pero ¿barajaste algún otro o lo tuviste claro? Pues yo casi barajé algún otro. Uno de los que barajé fue El secreto de las plantas, que luego se lo puse a la primera parte del libro. Es verdad. Sí. Pero lo deseché rápido, o sea, como pronto, porque me parece que si bien tenía que ver con la historia, no iba tanto como del secreto de las plantas, cuanto de ella como una mujer que se saltó las normas de su tiempo, vivió una vida como fuera de lo común. Hombre, a lo mejor ese título también podría dar que pensar que bueno, esto es un tratado de botánica o algo así, ¿no? Una cosa más, no sé, cuando también el secreto de las plantas se podría pensar que es un libro, pues no sé, de donde te hablan de infusiones para... Yo iba a decir la botica de la abuela. Sí, las recetas de la abuela, el secreto de las plantas, un poco de cuidado. Entonces, lo deseché rápido. Sí. Pues, tengo que decir que a mí el título me encantó. No, a mí se me pasó el turno y se me quedó ahí en el tintero porque yo digo, el título es que es genial. Bueno. Es clave, sí, está súper bien. Resume, yo creo, bastante bien la historia en muy pocas palabras. Sí. Esa es Joan Baret. Sí, esa es Joan Baret, exactamente. Transgresora y valiente. Ahí. Sí. Y yo he de decir que yo que soy de portada, de flechazo de portada, la bugambilla, sí. Así, con ese tono bugambilla, con porque el barco. Tono totalmente con el barco. Es la portada me parece de esas que la ves y dices, uy, a ver, o sea, yo es de los que, no es por nada, pero de los que si lo veo en un montón así, de estos que entonces, de los que me tiro a mirar a ver, porque yo soy yo he comprado libros solo por la portada. Sí, por el flechazo que te dan. Y sí, me da como el flechazo y es que ni Lola sinopsis ni nada, digo, me gusta portada, me lo llevo. Algunos he acertado y otros no, pero en este, es que me pareció, es que también es súper bonito, la edición en sí, es que sí. El mapa sí, yo iba al mapa, cada cierto tiempo iba al mapa a volver un poco por donde íbamos pasando lo que nos quedaba. Bueno, pues para todo eso, mirar por favor a Vivian, que se amplíe su cara, porque lo del mapa, la portada, todo eso, ahí tengo que ver, y ahí me he dejado... O el final, o sea, el mapa final es el inicio de la expedición. Exactamente, el mapa final es el inicio de la expedición. ¿Por qué se ha colocado así? Pues no tengo, eso sí que no lo sé. Eso, a ver, se puso así también un poco porque pues yo creo que fue a la hora de dar la indicación se quedó así, aunque hubiera tenido quizá más lógica de la otra manera. Porque a mí me volvías loca, porque yo iba siguiendo el mapa y digo, no, o sea... No, al revés, iban al revés. Sí. O sea, al revés. Claro, pero ¿sabes lo que pasa también? Yo cuando lo vi lo pensé, pero luego analizándolo me di cuenta de una cosa, que tiene su lógica, pero es una lógica compositiva. Porque como lleva el título, si lo colocas a mano izquierda, el título queda tapado por las solapas. Y entonces no se ve. Y yo creo que lo han hecho por eso, para que quede a la izquierda y a la derecha el título. Si lo pones en el otro lado, entonces te tapa el mapa. Sí, es verdad. Es una cosa de pura... Yo también cuando lo vi dije, lo han colocado al revés. Y luego analizando lo digo, no, tiene una razón compositiva. O sea, porque si no, al poner el título, taparían
parte de la expedición, toda la parte de Europa, les quedaría tapada para colocar la salida en la parte izquierda del libro. No sé si me explico. Sí, pero entre que la letra es pequeñita, yo llevaba una lupa para agrandarlo, o sea, y que estaba al revés, hasta que me di cuenta me volviste loca. Sí. Yo cuando lo vi me dio la misma sensación, pero luego pensándolo digo, no, lo han hecho así por esto, o sea, tiene una razón de ser, ¿eh? Creo yo. O por lo menos yo mirándolo con buenísimos ojos, he encontrado la razón de ser en esa y digo, sí, no, está bien. Pues no sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos casi 2 horas hablando con María Teresa. Y es que es un gustazo escucharte, leerte, escucharte. Entonces, bueno, pues tengo que decirte, María Teresa, gracias por esta novela, por este libro, como lo quieras llamar. Yo es una biografía novelada que, como te dije, a mí me ha encantado. O sea, que a mí me ha ayudado mucho en unos días que estoy pasando no muy buenos, porque me ha adentrado tanto en la historia que, bueno, se me olvidaban otras cosas. Y gracias, Miriam, por habernos descubierto a María Teresa. Gracias a Lola de Lumber, que realmente... Lola Escudero. Sí, que es la madrina de todo esto. Sí. Ya digo que le tienes que invitar algo como agente, es fenomenal. A Lola Escudero la conozco yo de la Sociedad Geográfica. Sí, yo tengo muy buena relación con los de la Sociedad Geográfica Española y Lola Escudero ahí es todo un valor un peso pesado de la Sociedad Geográfica. Sí. Lola Escudero y a través de Lola Higueras también, que es otra de la Sociedad Geográfica, amiga de Lola Escudero. O sea, todo está, que Lola Higueras trabajó muchos años, fue directora técnica del Museo Naval. O sea que todo esto, bueno, si al final el mundo es un pañuelo y todo va uniéndose una cosa a otra. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien con nosotros esta tarde. Bueno, me he pasado una tarde y además es que me habéis cargado las pilas para por lo menos 3 años. Pues eso es lo que pasa. No tardes tanto. Por lo menos para 3 años estoy yo ya, vamos. Bueno, esperemos que nos veamos pronto en Madrid, en la feria, que seguro que estarás y nosotros iremos todos ahí. Pues, este año la feria es en septiembre, ¿no? En septiembre. Muy bien. A ver cómo se organiza todo ese cotarro, vamos a ver. Seguro que en algún momento nos conoceremos. Seguro Gracias, que sí. María, como siempre. Gracias a vosotras. Bueno, pues para mí... enorme, María Teresa. Sí. Un beso enorme. Pues lo mismo. Y mientras que nos volvamos a ver, nosotros seguiremos recomendando tu novela siempre. Pues muchísimas gracias. Estoy chicas. Encantada de la vida, de verdad. Una de las cosas buenas que ha tenido escribir este libro, aparte de lo que he disfrutado, es bueno, pues momentos como estos de conocer a gente tan encantadora como vosotras. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós, María Teresa. Un beso muy fuerte. Gracias. Bueno, adiós. A ver cómo apago esta hora.